2, 1. ¡Listo! Ay, no sabe. Ajá, como tú lo sabes. 2, 3, va. ¡Hola, amiguitos! Bueno, bienvenidos a Más Allá del Tabú, un podcast donde hablamos de diferentes temas sin pelos en la lengua, sin restricción alguna, y te proveemos toda la información que necesitas para que tú tomes la postura que te plazca, que tú quieras. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, Candente. muy candente, que es la legalización de las drogas, especialmente la cocaína en Colombia. Antes de empezar a abordar este tema, presentémonos. Yo soy Valeria. Yo soy María Fernanda. Y yo soy Valeria, Valevermo. Y las tres les vamos a dar contexto en diferentes temas antes de empezar con la discusión, con el debate. Entonces, Mafe, cuéntanos qué es la cocaína. Bueno, para empezar, es una droga que estimula el sistema nervioso y es atraída de las hojas de coca, que son el Erythrocilum. Y esta se puede consumir ya sea inhalada, por el paladar al rasparse, también por inyecciones en la sangre o fumada. Esta droguita tiene un proceso muy abrupto anteriormente. Todo esto comienza con los llamados raspachines, que se ubican, por ejemplo, en Colombia. Esta droga tiene que ser cultivada, pues la planta, para que florezca mejor en zonas de demasiado calor y humedad, que sería la selva amazónica, o sea, en la parte del sur de Colombia. Aquí las personas viajan desde demasiados lados hasta desde la costa, o sea, se repasan todo Colombia, solo por el hecho, estas personas, o sea, los raspachines y los agricultores, es como más de un método de subsistir, solo para llevar la comida a su casa. Ellos están muy conscientes de que esto es ilegal, pero bueno, sí lo hacen solo porque en este lado es lo que se da y lo que más da plata y todo eso. Aunque es muy triste ver cómo ellos solo llegan a tener el 0,05% de lo que valdría la coca por kilo en ciudades como Los Ángeles. Ellos no llegan a recibir ni un poquito a lo que reciben pues los exportadores. Todo esto comienza desde las plantaciones, donde la hoja va siendo levantada por los jornaleros y se entra al laboratorio, donde cada uno tiene una función diferente. Mientras uno está haciendo la soda, que es bicarbonato cocido, o sea, a muy altas temperaturas, otro está picando ya la hoja sacada, la pica con una guadaña a motor en pedacitos muy pequeños, y ahí cuando ya se está en pedacitos muy pequeños es donde se le añade el cal y se empieza a mezclar el mismo man con las botas y el mismo a piecitos, y se deposita en un tambor de plástico de por ahí de 1000 litros. Aquí se le echa la gasolina, que lo que hace es que se quema y se deja reposando por varias horas. Después de esto suelta los alcaloides y se lleva y se saca el líquido, que sería como esto de suero y esto de agua. Y también se filtra y ahí va sacando de poco a poquito, se saca el sucio, que es conocido como el chicle, que con este chicle es con lo que hacen el bazuco y el crack, que es como la cocaína de los pobres. Después de esto se mezcla ya con el ácido clorhídrico y ahí se usa la soda, se va mezclando y después se vuelve a filtrar con trapos de algodón, uno por uno, hasta que ya suelte todo el agua y no quede nada. O sea, se exprime y se exprime hasta que ya no suelte ni una gotica de agua. Después de esto ya se sacan, ellos le dicen como el queso, la mercancía o la merca. La pasta base de coca. Que es ya la pasta de base de coca, que tendría por ahí un valor de $600. Lo que sigue después de esto sería sacar la merca, que se va al noroccidente de Colombia, donde pasan desde la selva amazónica hasta la costa. Ahí ya tienen sus laboratorios
y pues obviamente hay un montón de retenes, pero ellos como se las ingenian y pues ya saben que acá en Colombia lo que es la plata lo mueve todo. Acá cuando ya llega la mercancía hay un laboratorio con dos lugares que sería uno lleno de penumbras y otro más iluminado. Aquí esa pasta de coca que trajeron desde abajo ya está lista para formarse en clorhidrato de coca. Lo primero que hacen es que se derrite, esta pasta es sometida a un proceso de reoxidación en un tambo. Los cocineros después agregan un compuesto con ácido sulfírico, amoníaco y permangato de potasio. Esto es lo que trata es pues limpiar la base, la cual requiere de varios filtrados para pues llegar ya a una cosa limpia. También se usa el carbón activado para limpiar esta. Lo que sigue es sacar la merca desde la selva amazónica hasta ya la costa del país, que es donde normalmente tienen estos laboratorios. Obviamente el transporte de punta a punta del país no va a ser lo más fácil del mundo, hay un montón de retenes, pero como sean, ellos se las ingenian y pues ya saben que la plata normalmente acá lo mueve todo. Cuando llegan a este laboratorio ya entra el proceso para derretirse en los fogones y esto también entra en un proceso de reoxidación en un tambo, donde después de sacarlo de ahí se le añade ácido sulfírico, amoníaco y permangato de potasio. Esto es lo que trata es de limpiar también con el carbón activado para que quede lo más pura posible. Y después de esto ya entra en un proceso de cristalización y también de secado. Esto primero lo hacen a mano, después en un microondas y después en una cámara de calor. Estos cristales intentan que sea pues lo que suelta el gasecito, como el aceitico que suelta. Eso es lo que confirma que la cocaína pues es lo más puro que puede existir. Después de esto ya se embolsa y pesa, donde cada kilo pues cuesta por ahí aproximadamente unos $1.500, casi el triple de lo que comenzó siendo pues ya en el proceso de la pasta de la coca. Lo que sigue es prensar y crear los famosos ladrillos que se hacen con una marca de HH, que significa high high, que esto es lo que muestra que pues esta cocaína es de la más alta calidad y se saca de la costa Colombia por los manglares hasta Panamá en lanchas muy pequeñas, pues porque aunque no se evidencie mucho acá el control de la coca, igual existe y pues los joden y pues ellos con tal de hacer más dinero hacen lo que sea. Bueno, pero ya como tenemos conocimiento de toda la producción de la cocaína y de todos los químicos que tiene esta droga, ¿ustedes alguna vez han preguntado todos los efectos que tiene la cocaína en el cuerpo humano? Pues sí me lo pregunto, pero la verdad nunca he sabido. Bueno, el día de hoy se los explicaré. Como ya muy bien sabemos, la cocaína se puede consumir de 4 maneras distintas, como ya muy bien lo dijo mi compañera Mafe. Se puede inyectar, se puede tragar, se puede esnifar o se puede fumar. Todas estas tienen los mismos efectos en el sistema nervioso y endocrino. El sistema endocrino son las glándulas y hormonas que se liberan para el buen funcionamiento del cuerpo. Como ya muy bien lo dije, todas estas 4 maneras tienen los mismos efectos en estos dos sistemas. Pero la única diferencia es que tienen como tiempos de margen distintos. O sea, te pueden hacer efecto una antes, otras después, otras se pueden demorar más, otras pueden durar más tiempo en el cuerpo, otras menos, y así sucesivamente. Cuando inyectas la cocaína te puedes crear un montón de infecciones y aparte te puedes dañar tus vasos sanguíneos. Cuando la fumas te puedes crear abscesos, caries y daño pulmonar, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esnifar o inhalar la cocaína. Esto se hace por medio de la nariz. Como ya muy bien sabemos, la nariz tiene cornetes, que son unas cavidades las cuales se conectan con la nasofaringe, conectando con la tráquea y bajará para los pulmones. Estas cavidades tienen mucosa y estas mucosas tienen muchos vasos sanguíneos chiquitos, por decirlo así. Cuando la cocaína entra a la nariz, la cocaína se queda en esas mucosas y estos vasos sanguíneos absorben esa cocaína entrando al sistema circulatorio.
Cuando la sustancia llega al torrente sanguíneo, llega al corazón, el cual lo bombea para todo el cuerpo, lo reparte para todo el cuerpo. Cuando llega al cerebro, el cerebro tiene una capa, como una barrera, por decirlo así, que se llama la barrera hematoencefálica. Esta barrera está creada para que precisamente sustancias nocivas como la cocaína no entren al cerebro o no tengan contacto con ninguna membrana del cerebro o tejido cerebral. Lo hace a través de uniones y mecanismos celulares. Los mecanismos celulares están compuestos por muchos organelos, pero como pues por si no sabían, la membrana celular está en un 80% aproximadamente formada de lípidos. Entonces, ¿qué pasa? La cocaína, como ya lo dijo Mafe, es una sustancia altamente lipofílica, lo que significa que se puede disolver muy fácilmente en grasas y aceites. O en este caso, desafortunadamente, que los atraviesan muy fácil, como esta barrera hematoencefálica. Una vez que ingresa esta cocaína al cerebro, ahí al sistema nervioso, generalmente hace efecto en 3 profundos neurotransmisores: la dopamina, la serotonina y la neuropenifrina. Los neurotransmisores son básicamente las moléculas que interactúan en la sinapsis, o sea, en la conexión de 2 neuronas. El neurotransmisor saldrá de la primera neurona y entrará en una hendidura sináptica, que es básicamente el espacio que hay entre 2 neuronas. A partir de ahí se unirá a la otra neurona, a la segunda neurona, y excitará, inhibirá o alterará alguna señal, depende del neurotransmisor. Luego el neurotransmisor será devuelto a la neurona y detendrá el efecto que estaba haciendo este neurotransmisor. Esto se llama reabsorción. Lo que pasa es que la cocaína interfiere con esto. No hay reabsorción cuando está la cocaína. Digamos, yo soy la neurona número 1, Vale es la neurona número 2 y Mafe es el espacio entre las 2 neuronas, es la sinapsis. ¿Qué pasa? Usualmente llega el neurotransmisor y se va para donde Mafe, y Mafe se conecta con las 2 neuronas, haciendo como que provocando, excitando, inhibiendo o alterando algo. Se supone que Mafe se tiene que devolver a mí y no se tiene que conectar más con ella. O se conecta más con ella y no se tiene que conectar más a mí, parando totalmente lo que estaba haciendo ese neurotransmisor. Pero con la cocaína esto no pasa. O sea, básicamente Mafe se queda conectada a las 2 y sigue haciendo lo que estaba haciendo el neurotransmisor, nunca para. Por eso es que usualmente cuando se consume la cocaína, la dopamina es muy importante, porque como ya muy bien sabemos, la dopamina es la que se relaciona con sentirse feliz, sentirse satisfecho. Entonces, como esa dopamina está ahí haciendo el efecto de sentirse así, cuando se consume la cocaína, y como la cocaína no deja que la dopamina deje de actuar, básicamente hace que la dopamina siempre está actuando, y por eso cuando se consume cocaína es que nos sentimos tan felices o que las personas se sienten tan felices. También la cocaína tiene efectos en la serotonina, que básicamente la serotonina tiene que ver con el estado de ánimo, los hábitos de sueño, la digestión, la respiración, por lo cual la cocaína va a tener muchos efectos en todos estos ya mencionados. Y también con la neuropenifrina, que es básicamente el impulsor de la lucha, cuando se dilatan las pupilas, cuando los músculos están llenos de sangre, se están bombeados, cuando la sangre sale de los órganos internos. Esto significa que la cocaína tendrá un efecto también en esto. Los síntomas asociados con el consumo de la cocaína son el trismo, que es el movimiento de la boca involuntario, como mi compañera lo está haciendo, excitabilidad, pupilas dilatadas, mucha sed, pérdida de peso, cambios de humor, aislamiento social, conductas de riesgo, hemorragias nasales también, aumento de la confianza. Por eso es que cuando tú ves a las personas que consumen cocaína, tú las ves, mejor dicho, en las nubes, o sea, se creen quién sabe qué. Cambios de patrones en el sueño y alimentación y muchas otras cosas más. La cocaína es extremadamente adictiva por un mecanismo propuesto de esta adicción que se conoce como hipótesis de la cocaína de la adicción, que es básicamente
Cuando los niveles de dopamina son normalmente muy altos, se hace una línea de base bastante alta cuando se consume cocaína. Cuando dejas de consumir cocaína, esa línea de base ya está muy alta, entonces los niveles de dopamina que tu cuerpo va a generar sin la dopamina va a estar por debajo de esa línea de base. O sea, básicamente vas a estar muy triste, o sea, o vas a estar deprimido o ansioso y muchas otras cosas más. Bueno, pero la cocaína no solamente se une a los transmisores de dopamina, serotonina o norepinefrina, también se une a los receptores de estos neurotransmisores, como las proteínas plasmáticas, las enzimas metabólicas del cuerpo. Esto significa que tiene un efecto directo en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el sistema urinario e incluso hasta en el sistema inmunitario. Por si no sabían, las proteínas plasmáticas son aquellas proteínas que se encuentran en el plasma de la sangre. Sí, la sangre tiene plasma. Estas proteínas son sintetizadas en el hígado y las funciones de esas proteínas son el transporte de sustancias, la defensa inmunitaria, la coagulación de la sangre y la regulación de presión osmótica. Para los que no sabían, la presión osmótica es la fuerza de presión que existe en estas arterias y venas, si no estoy mal. Correcto. Gracias, Mafe, por tu aporte. Pero ¿pueden creer que la cocaína también tiene efectos en el ADN? ¿En el ADN? De verdad, No, en el o sea, ADN. ¿y cómo? O sea, ¿afecta a mis hijos? No, puede ser, depende. Lo que pasa es que la cocaína, cuando consumes cocaína, tu cuerpo sufre un estrés oxidativo, lo que hace que puedan haber ciertas rupturas en la cadena de ADN y puedan haber ciertas mutaciones. Ok. Pero ¿sabían que también la cocaína afecta al metabolismo de los carbohidratos? ¿Y cómo? Pues Mafe piensa glucosa, carbohidratos. Claro. Los carbohidratos, la cocaína afecta a los carbohidratos al elevar los niveles de glucosa en el cuerpo, al estimular el sistema nervioso simpático. Incrementa la liberación de adrenalina, lo que hace que el cuerpo pida energía y pida energía y pida energía. Entonces, esta lo que hace es que activa la degradación de glucógeno hepático y eleva temporalmente la glucosa en sangre. Lo que a largo plazo, siempre no es eficiente, o sea, no es un aumento eficiente. Y el uso crónico de esta droga puede generar un desequilibrio en la insulina, en los niveles de glucosa a largo plazo. También el aporte de glucosa, de energía, el aporte energético a ciertos tejidos que necesitan energía a las 24 horas, como todo nuestro cuerpo. Esto puede traducirse en fatiga o alteraciones cognitivas, pueden llegar a matar también neuronas y un mayor riesgo de desarrollo de trastornos metabólicos en el cuerpo. Tu cuerpo básicamente ya no va a ser el mismo después de volverte adicto a la cocaína. También existen las sobredosis en la cocaína, como en todas drogas. La sobredosis se puede dar, hay muchas variables que interfieren en una sobredosis, ya sea el sexo, el peso, la tolerancia, la vía de administración. Todos estos serán bastante importantes a la hora de una sobredosis. E incluso también pueden afectar la concentración de la cocaína en el cuerpo. También tenemos que tener en cuenta si la persona está teniendo una sobredosis, tiene una enfermedad preexistente, ya sea enfermedad en el corazón, asma o cosas así, debido a que cuando pasa una sobredosis puede hacer arritmias, puede generar convulsiones, puede generar accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos o presión arterial alta, incluso dificultad para respirar, o sea, una dificultad para respirar extrema y también ansiedad extrema. La cocaína, cuando se combina con el alcohol, usualmente unos subproductos se convierten en cocatileno en el hígado. Este cocatileno en realidad tiene un efecto muchísimo más fuerte en el cuerpo y mucho más dañino. Este cocatileno dura muchísimo tiempo más en el cuerpo y tiene un efecto más fuerte, por decirlo así, en la dopamina, pero menor en la serotonina y la norepinefrina, pero dura más en el sistema que la cocaína normal y puede provocar
incluso insuficiencia hepática y convulsiones más seguido. La verdad, después de esto, no quedamos ni con 5 de ganas de probarlo, ¿cierto, chicas? Sí, total. Buen punto de información. Bueno, ya hablamos de todo el tema de la salud, de las afectaciones en el cuerpo, de cómo se crea, pero la pregunta central es la legalización en Colombia. Entonces hablemos un poco de cómo nos convertimos en la mayor potencia de la cocaína en el mundo entero. Todo empezó en el siglo XX, donde un querido personaje muy famoso, que normalmente es reconocido en Colombia gracias a él, llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria, un hombre de familia, hijo de dos personas muy dedicadas, hijo de una profesora, desde joven empezó con el mundo del contrabando, junto con su primo, Gustavo Gaviria, empezó a vender productos robados previamente. Este negocio fue avanzando cada vez más y más y llegó a ser la sombra, se podría decir, de alias El Padrino, también narcotraficante muy famoso. Después pasa a ser intermediario de la exportación hacia Estados Unidos, y ya después, cuando toma más poder, crea sus propias cocinas y empieza a vender la cocaína él personalmente. Cabe aclarar que todo esto es específicamente con la cocaína. Más adelante, con sus laboratorios, empezó a tener más influencia en todo el mundo del narcotráfico. Todo esto ya era causa de que él era muy reconocido, especialmente en su ciudad, en Medellín, por hacer estas acciones. Entonces él decidió empezar a hacer obras de caridad para ganarse el apoyo de las personas y no ser reconocido por solo esto. Ya no escuchaban el nombre y pensaban solo en un narcotraficante, en una persona que cometía actos ilegales, sino también en una buena persona. Y ese era el problema. Con todo este apoyo, decidió empezar su vida política, su carrera como congresista. Creó un grupo que se llamaba Los Extraditables, conformado por los hermanos Ochoa, Carlos Leder, Pablo Escobar, el mismo, y José Gacha, que eran los mayores narcotraficantes del momento. A lo que más le tenían miedo era la extradición. Su famoso lema era: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos, porque en Colombia muy bien se sabe que hay problemas de corrupción y de diferentes negociaciones que no deberían ser con estos personajes y con personas y políticos importantes también, con personas importantes en general, como la negociación que él hizo con el gobierno cuando lo atraparon, entre comillas. Dijo que él iba a la cárcel, pero en una construida por él, en la que él tenía todas las comodidades y podía pasarlo como un día normal. Otro político muy famoso, llamado Lara Bonilla, fue por quien empezó todo el desastre de la violencia en el país. Salió en las noticias a decir que él era un narcotraficante, y con estas acusaciones, después de un largo tiempo, Pablo Escobar mandó la orden para matarlo. O sea, fue el culpable del asesinato, y ahí se desató una violencia extrema en absolutamente todo el país. Después de mucho tiempo, llegó a controlar hasta el 80% de exportaciones de cocaína a Estados Unidos. Era un hombre millonario que tenía muchas propiedades también alrededor de Colombia, una muy famosa llamada la Hacienda Nápoles, que es un tipo de museo para toda la vida de él. Y como dije, es una persona muy familiar. Cuando estaba siendo buscado por muchas organizaciones que se unieron, que normalmente no eran compatibles, pero tenían este fin en común, que era atrapar a Pablo Escobar, se unieron y lo lograron localizar gracias a una llamada que le estaba haciendo para proteger a su familia. Ahí fue donde lo mataron y todo este patrimonio quedó para el Estado.
Hablando más de la economía, el narcotráfico convirtió a Colombia en un narcoestado. O sea, fue hasta el punto de que el país sea reconocido por eso y que tomara ese nombre, que es una palabra demasiado grave, teniendo hasta el 4% del Producto Interno Bruto colombiano. Este negocio nos afectó demasiado en el mercado colombiano, ya que fomenta diferentes fenómenos como lo es la concentración de tierras, que es la desigualdad de distribución de estos territorios en el país, y además fomentaba mucho el trabajo informal, porque todos estos procesos eran ilegales. Ya como mi compañera Mafe mencionó, vamos a hablar un poco de por qué las personas se meten en este negocio. Nosotros vemos con estas drogas y con todo el narcotráfico lo que nos quieren mostrar, lo que quieren que veamos. Vemos que se trafican, dañan vidas, que matan personas, pero nunca nos hemos parado a pensar cuál es la base de todo esto. Los campesinos y las personas que cultivan y cosechan esta planta llamada la hoja de coca, no tienen en realidad más opción de qué hacer. Más del 59% de personas cultivando esto dijeron que si tuvieran otra opción de cultivos o de trabajo, de cualquier trabajo, lo harían. Pero en realidad no la hay porque es una zona del país donde hay demasiada escasez de recursos, así como de trabajo. Ellos están muy conscientes de que es una actividad demasiado peligrosa, ilegal, pero están más conscientes de que si no lo hacen, sus familias se van a ver muy afectadas, ya que no tendrían recursos de donde sobrevivir. Sí, ¿qué más opción va a tener un joven de 17 años que vive en una vereda sumamente aislada, Un donde joven que no tuvo todo su estudios? entorno es literalmente la droga? Eso se Correcto. convierte pues en su proyecto de vida, ¿no? Sí. Aunque no sea el ideal, es el que más sostenible es para ellos, Es el porque que el camino básicamente es como el único camino que ellos podrían tomar. Es muy difícil y es la cruda realidad, pero estamos en un país donde lastimosamente esa es la realidad de muchos de nuestros jóvenes en nuestro país, y desafortunadamente así son las cifras y así están las cosas. aunque no todos los casos son así de tristes, obviamente hay jóvenes que ven Luchan por salir la- adelante. y también otros que ven, por ejemplo, Se la quieren dedicar seducción a de eso. dinero fácil, que ven a muchachos de 18 ya con el supermoto, con el supercarro, y pues les preguntan y se dan cuenta que son sicarios, La aspiración. exportadores. Lavadores de Entonces, dinero. solo por tener eso ya, eso es a lo que se meten. Aunque ese no es el caso de muchos, y pues tristemente lo que decía Vale, que es el único entorno, es pues el caso más presentado. También tenemos que tener en cuenta que la falta de trabajo es muy grande en Colombia. Hay personas que tienen estudios, tienen maestrías, tienen 1000 doctorados y no pueden conseguir un trabajo estable, un trabajo bien pago para todas las especialidades y todas las maestrías que tiene esta persona. Eso es injusto y es muy, muy, muy grave. Y Y eso- Colombia debería reconsiderarlo. Y eso que no estamos hablando de un trabajo que tiene una buena paga. Como lo mencionó mi compañera, las personas que trabajan cosechando esto solo reciben el 0,05% de un kilogramo de lo que es, no la droga como tal, sino lo que va en el proceso. La lo cual pasta de coca. Se Lo llevan cual la es- peor parte. lo cual es menos de $1, si te pones a pensar. Se llevan la peor parte. Y lo peor es que son los que trabajan en peores condiciones. Sí. Ellos tienen Y que no- meterse en el hueco de la selva donde no entra un carro, les toca irse caminando a caballo. Las motos a veces no pasan pues por los barrizales y el tupido
de Vegetación que de hay en la vegetación zona. que hay. Sí, y no es un trabajo que es así de rápido, no, no lo es. Ellos tienen que caminar y navegar casi por todo el país. Tienen que atravesar hasta Panamá y después hasta Estados Unidos. Es un trabajo que toma días. Aparte que hay que tener en cuenta que si a ti te ponen a cultivar entre un cultivo de plátanos y un cultivo de coca, obviamente vas a elegir el cultivo de coca, el cual es mejor pagado, tiene mejor recompensa y pesa mucho menos. El cultivo de plátano es mucho más difícil de transportar, de vender y es, pues, es una ganancia mucho menor a la de la cocaína o la de pasta base de coca. Sí, por ejemplo, de Colombia a Panamá lo transportan en una lanchita de nada. Tú cuando ves a alguien con plátanos en una lanchita de Sí. nada. Y eso también dura harto, duran por ahí sus casi 4 días. Y se llevan la peor parte, encontrarse con riesgo de que los maten, Sí, hay veces que les toca lanzar los cultivos al agua. Ellos llevan preparadas unas piedras para meterlas a la bolsa y lanzarlos, pues con tal de no morirse. Y lanzar los ladrillos. lo peor es que todas estas personas son las que se ven afectadas, porque más del 50% de las mujeres y el 30% de los hombres en las cárceles están ahí por el microtráfico. O sea, los que siguen afectados después de todo este proceso no son los narcotraficantes, no son las personas que, La compran y la consumen. exacto, son las personas que no tienen más opción de trabajos, viven de eso. Bueno, ahora ya tenemos todas las bases para preguntarnos si en realidad deberíamos legalizar la cocaína en nuestro país. Cabe aclarar que nosotras no te estamos persuadiendo ni intentando imponer una opinión en ti, sino que para que escuches varios puntos de vista y hagas tus propias conclusiones y tu propia decisión en ti. Es que durante décadas, quiero comenzar, y pues quiero que tengamos en cuenta que Colombia durante décadas ha estado en una guerra constante contra una planta, contra una droga, contra la cocaína. O mejor dicho, la planta, contra los campesinos que la cultivan y contra los consumidores que en muchos casos también son víctimas de esta propia droga. Están en una guerra desde hace mucho tiempo que ni siquiera ha tenido fin ni ha tenido resultados. Antes ha habido muchos más muertos. Necesitamos cambiar el sistema para poder llevar la coca. Bueno, yo empiezo diciendo que me parecería un acto totalmente irracional porque estamos hablando de una droga que es tan peligrosa como la cocaína. Legalizarla sería ya interferir en la salud de la población, sería perjudicarla, afectarlos. Ahí no se vería implicado solo la salud de las personas, sino también los centros de salud. Mostrar que esto ahora es legal sería como decir que es segura. De algún motivo sería como algo es normal, entonces, pues, ¿por qué no hacerlo? Esa sería la lógica de las personas. Es algo muy, muy tonto de hacer, un acto demasiado irracional. Pero Alto, estás hablando de estás hablando de la salud de las personas. Cuando se legaliza la cocaína, bueno, si se llega a legalizar la cocaína, obviamente el Estado, o bueno, se controlaría y ¿cómo se dice esto? Regularía la producción de la cocaína, que tiene la cocaína. Como ya oíste, Mafe, o sea, Mafe contó todos los químicos que tiene esta cocaína y el daño que le hace al cuerpo, ya los escuchaste. O sea, son increíbles, sí. Pero es que podemos hacer que con la legalización la producción se regule y se puedan regular los componentes que tiene la droga, pues la cocaína. Sería regular estos componentes, mirar qué tienen, intentar buscar unos componentes que sean mucho menos nocivos para la salud.
Y eso es en algunos casos lo que nosotros explicamos. Hay muchas personas que los alteran con tal de hacerlo más fácil, más barato, o sea, y sacar aún más plata. Lo que hacen es hacer trampa y meter un montón de químicos que no son igual de costosos, sino que pueden sacarlos aún más fácilmente con tal de venderlos por el mismo precio. Y eso es lo que la mayormente, pues, la gente termina en muerte por no saber lo que está consumiendo, porque pues claramente es ilegal, o sea, el dealer no le va a decir usted venga, esto trae y está todo con un papelito certificado, para nada. Claro, y es que la legalización no significa decir venga y consuma. O sea, venga y eche perico. No, estamos hablando de regular. No significa decirle a las personas que consumirla está bien. No, estamos intentando concientizar a las personas. Se van a hacer obviamente campañas de concientización de la cocaína. Se tienen que hacer claramente si se va a legalizar la cocaína. Pues es que todo lo que dices es verdad, pero más como en una mente madura, una mente más de adulto. Pero en cambio, un joven que sabe que la cocaína es legal, no va a escuchar todas estas campañas, sino que va a ir influenciado por todas las imágenes de estos narcotraficantes que son millonarios, como lo dijimos ahorita, la aspiración, y van a querer hacerlo, o sea, van a querer consumirla y los daños sí pueden bajar si la producción es controlada por el Estado, pero igualmente sigue siendo una droga demasiado peligrosa y el peligro no se causa tanto por los daños en el cuerpo de consumirla una vez, sino por la adicción que genera esta y que se vuelve algo constante y que puede ser algo constante porque ya es algo legal. Pero si el Estado es tan corrupto, ahora con cosas tan fáciles, en un mundo tan grande para ilegalidades como es el narcotráfico, ¿cómo vamos a estar seguros de que el Estado haga lo correcto? Exacto. Pero es que también tenemos que mirar que obviamente el estado que tenemos en estos momentos y la cultura que tenemos en Colombia puede que no nos dé para que la legalización de la cocaína en Colombia y la regulación de la cocaína en Colombia no sea bien apadrinada, por decirlo así, no esté bien apadrinada. El Estado tiene que cambiar, tiene que haber un cambio de cultura total, tiene que la gente culturizarse de verdad y el Estado tiene que tomar medidas estatales, decisiones, bueno, no drásticas, pero sí tiene que tomar decisiones muy fuertes para poder llegar a la buena utilización de, pues, o sea, llegar a la buena producción y regulación de la cocaína. Además, como estábamos hablando de los proyectos de vida de estas personas, esa gente que no tiene ninguna más opción que esto, ¿qué se puede hacer con ellos? O sea, la coca para ellos es lo más fácil para generar ganancias para poder sostener su hogar, mientras que en la coca pueden hacer cultivos que duren 3 meses aparte. Por ejemplo, si cambiaríamos, o sea, si hablamos de la posibilidad de cambiar estos cultivos por otros, que es lo que a veces el Estado da como una solución, por ejemplo, si lo cambiamos por café, duraría hasta 2 años. Sí, tienes razón, pero como ya se va a volver o sea, legalizar como tal este negocio, la gente, bueno, el Estado necesita personas que lo produzcan de manera legal. Las personas que lo están produciendo de manera ilegal, como los campesinos, los raspachines y todas estas personas que ya mencionamos anteriormente hace poquito, que son las personas que se meten al negocio por necesidad, podrían tener un trabajo formal, como lo decía Vale, podría tener un trabajo bien pago, con una buena paga, un trabajo formal, un trabajo digno, a raíz de lo que ya saben hacer. Bueno, esto sería una buena alternativa para los campesinos, pero por ejemplo para los carteles como el de Medellín y el de Cali, los más famosos, que se basan en esto, ¿qué pasaría si les quitamos, bueno, el gobierno, el Estado les quita su máxima fuente de poder,
de ser tan reconocidos de trabajo, básicamente. Estos carteles, como sabemos, son personas, son grupos, organizaciones de personas que no buscan hacer las cosas legales. ¿Qué tal que después de todo esto se vayan a otras actividades incluso peores, como lo puede ser la minería ilegal? ¿Qué pasaría? Además, con las relaciones internacionales, no todos los países lo van a aprobar. Si nosotros como Colombia lo legalizamos, ya teniendo tantos problemas con los demás, nos van a tachar con ese, o sea, si ya nos tienen ese nombre de narcotraficantes, aún más nos van a tachar con eso porque ya va a ser legal y normal. Y podemos tener, el Estado puede tener muchos problemas en sus relaciones diplomáticas con los demás porque no van a querer pues tener esa como interactividad solo porque a ellos les parece estúpida la idea de legalizar esto. O sea, ¿qué Exacto, pasaría? exacto, es que nos deja una imagen ilógica, o sea, un país que lleva en guerra con el narcotráfico por tanto tiempo, de la nada legaliza las drogas, o sea, no es que las apoya, pero las legaliza, o sea, las vende así a las personas, Podrían no es prohibirnos lógico. las exportaciones a otros países Pues es solo por cierto, pensar que o solo sea, vamos a enviar los coca. narcotraficantes se podrían ir a otros negocios ilícitos, pero por lo menos el Estado tendría el control de la cocaína, tendría el control en sus manos, tendría el poder de quitarles el poder a los narcotraficantes. Y aparte que es que no solamente, ay, sí, les quitamos el poder, no, se tienen que hacer reformas judiciales, se tienen que hacer muchas reformas. Y en estas reformas judiciales se van a hacer políticas contra la corrupción. Se van a hacer muchas políticas que van a apoyar a la legalización de las drogas y van a apoyar a que esto salga bien. Y por eso tocaría tener mucho cuidado, es un proyecto de tiempo, porque ya muchas veces aquí el Estado ha intentado ayudar a pueblitos, los ayudan, aparecen, les intentan reemplazar ese mundo tan profundizado que tienen en las drogas, pero desaparecen en los meses. Y pues si eso ya se ha presentado, ¿cómo vamos a hacerlo esta vez? Pues sí, pero también quería responder lo que dijo Vale sobre lo de nuestras relaciones internacionales. Pues ya sabemos que Colombia carga con un estigma de un estado que es igual al narcotráfico. ¿Cómo fue el que dijiste? Narcoestado. Un narcoestado eh, que ha ido por décadas y décadas y décadas, pero podríamos ser pioneros en la política, en una política alternativas basadas en la salud, en los derechos y en la regulación de las personas, en la regulación de las drogas, regulación de la cocaína. Esto nos podría fortalecer en en el liderazgo a nivel, en debates globales, ¿sí me entienden? Cada vez países están acogiendo políticas contra drogas desde Estados Unidos hasta Alemania y Uruguay. Es que tenemos que aceptar que el mundo está cambiando y es que no tenemos que decir, es que no está bien decir prohibir las drogas o decir vamos a adquirirlas completamente así como si fueran el pan de cada día. No, eso no se va a hacer, eso no se va a decir. Vamos a intentar convivir con las drogas. Es que de verdad ya vamos muchos años intentando hacer lo mismo, pelear contra las drogas y borrar las drogas de toda su existencia, pero es que tenemos que intentar convivir con las drogas, aparte que es que yo no hablo de que, ay sí, voy al supermercado y me encuentro el paquete de cocaína ahí, obviamente no, o sea, el Estado dará una porción o dará lo que sea, una porción diaria, no sé, o sea, ahí se mirará, pero es que no se encontrará hasta en la lonchera de los niños, eso no tiene nada que ver, eso no se encontrará por allá, es que tú prefieres que una persona de verdad se vaya hasta una olla, quién sabe en qué barrio, en qué pueblo y en dónde y con quiénes, a meter vicio, o sea, tú prefieres que esa persona se vaya hasta allá y se exponga a muchos otros peligros aparte de la droga, a que una persona, y aparte consumir una droga que ni siquiera sabemos qué químicos tenga, porque no solamente son los químicos que mencionó Mafe, hay muchos químicos más que tienen la cocaína que ni siquiera tenemos conocimiento porque la hacen rendir con lo que sea, con lo que se encuentre. Sí, que cualquier otra cartel le ponga otra cosa que
ni saber qué. O sea, ¿tú prefieres eso o prefieres que de verdad estas personas se puedan drogar, no sé, o sea, puedan consumir esta droga en el sofá de su casa o puedan adquirir esta droga en un lugar seguro, en un lugar que no se tengan que exponer a otros riesgos o a otras, no sé, a otras, ¿cómo se dice? ¿Alternativas? ¿Qué? No, riesgos que Ah. conlleva conseguir. Bueno, pero ¿qué pasaría con el turismo de drogas? El turismo de drogas, por si no saben, es un fenómeno en el que las personas extranjeras, los extranjeros vienen adentro del país o de alguna ciudad en específico para poder consumir esta droga y básicamente solo eso. Entonces se fomentaría este tipo de turismo, lo que afectaría demasiado la imagen del país y cómo es tomado, cómo es tratado. No, no tiene que ser necesariamente así, porque es que el turismo no tiene que estar, o sea, no se tiene que ver totalmente afectado. Podemos poner políticas, como ya dije, restricciones, zonas seguras donde se pueda hacer este consumo. Se pueden poner muchas normas. Sí, se puede consumir, pero con ciertas restricciones. Además, con esos espacios legalmente habilitados, lo que haríamos es recibir aún más gente y aún mejor. Y también sería bonito también poder dar el mensaje de también como las restricciones y los riesgos sin tabú. Sí, es que la clave está en el diseño de una buena política, o sea, de unas buenas normas y unas buenas reglas, las cuales se harían si se hace la legalización. También se podría bien explicar el uso responsable de estas drogas. Exacto. Aparte que es que o sea, hay que tener en cuenta que es que también se cobrarían impuestos de esta droga. O sea, no sería como, ay, sí, chévere. No, se cobrarían los impuestos como si fuera una mercancía normal. Sí, es controlada, pero tiene que pagar sus impuestos como una mercancía común y corriente. O sea, propones que sea básicamente como el cigarrillo. Podría ser, pero con un poco más de restricciones. Es que por si no sabías, el cigarrillo antes era legalizado, pero no estaba regulado, que es diferente. O tú antes podías fumar en donde se te diera la gana, en donde tú quisieras, hasta en un colegio. O sea, de verdad podías fumar donde tú quisieras. Pero se han ido regulando, se ha ido regulando poco a poco y por eso estamos ahora, no se puede fumar en los baños, no se puede fumar en los aviones, no se puede fumar en ciertas partes porque existe una regulación. Y esa es la grande diferencia entre la legalización y la regulación, ¿no? Exacto, nosotros queremos llegar también a una regulación, lo que proponemos nosotros es una regulación. Entonces podríamos combinar los dos puntos de vista, los dos lados, para poder llegar a una buena propuesta de solución. Sí, claro. Además, también haríamos campañas para esas personas, porque las que están en el negocio, pues ellos no lo ven como una carrera criminal, sino como una forma para crecer más. Entonces, por ellos no habría problema de querer ir a criminalizar aún más con otras cosas, porque ya no tienen su crimen, entonces quieren hacer más. No. Entonces, pues haríamos esas campañas porque lo más importante es que también la gente que, o sea, que le tiene tabú a estas cosas, comprenda que no está todo mal en esto. Uy, aparte, ¿saben qué es lo que me da más rabia? La ¿Qué? hipocresía de ciertos países. De verdad, o sea, es que tenemos que hablar del nivel de hipocresía de los países que consumen cocaína, que son básicamente mayores, o sea, los mayores compradores como Estados Unidos. Ajá, como Estados Unidos, o sea, México. son los México. mayores compradores y presionan a Colombia para o sea, y es que son hipócritas porque compran y compran, pero presionan a Colombia para que erradique cualquier cultivo de coca. Sí, yo estoy segura que nosotros llegamos, legalizamos acá en Colombia y ellos son los primeros en llegar a atacarnos. Exacto, es que qué clase de lógica permite que una sociedad se drogue con normalidad, como en localidades como Berlín o Nueva York o París, pero condenan al campesino colombiano solamente porque ellos la producen. O sea, dime qué es eso. No tiene sentido. Que ellos ni siquiera tienen para ni comer, que o sea, ellos hacen eso Para vivir, para para ganarse el pan de subsistir. cada día. O sea, es que son hipócritas, de verdad, son muy hipócritas. Sí. Bueno, entonces, ¿nosotras qué proponemos?
juntando estas dos ideologías, lo más pertinente es una solución que es un poco riesgosa, pero tampoco es imposible, se puede lograr. Sería más como para separar toda la violencia de este tema y empezar a tomarlo como más de salud pública. Sería legalizarla, pero más con restricciones para que no sea normalizada. Es que por supuesto la regulación no sería una solución mágica. También tenemos que pensar, y está pensado, que esta requiere un Estado fuerte, unas políticas fuertes, unos métodos estatales bastante fuertes y equilibrados, muy bien pensados. Además que nosotros no buscamos glorificar la droga, ponerla en el top, ni tampoco minimizar los riesgos, sino que aprendamos a juzgar sin ligereza, que aprendan cada gente muy bien lo que hay detrás de esto, esta guerra que estamos viviendo. Pero seguir insistiendo en algo que sabemos que no funciona, que es que la cocaína no sea legal, y la lucha contra esta cocaína no nos va a llevar a nada. Colombia está hundido en un hueco y quiere seguir hundido en un hueco que está metido hace más de medio siglo. Tenemos que salir de ahí, y la solución para esto sería la regulación de la cocaína y la legalización. Seguimos con la misma estrategia, vamos a seguir en el mismo sitio, por eso toca innovar. Exacto. Bueno, muchas gracias. Esto fue Más Allá del Tabú, y también toca recalcar al final que nosotros no te estamos imponiendo ese pensamiento ni obligándote a pensar con nosotras, sino que seas más consciente de lo que hay detrás de todo esto. Además, no te estamos diciendo que estés a favor o en contra como nosotras acá, sino que te proveemos toda la información para que tú tomes tu propia decisión. Esperamos que te haya quedado un mensaje lindo y una buena información con la que puedas tomar tus propias decisiones. 1, 2, 3, va. Piernas.